En aquel tiempo, entre los que enseñaba Jesús a la gente, dijo: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado al frente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos, les dijo: les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden acomodarse un momentito, por favor. Qué bueno que el Señor nos convoca en esta mañana. Parece que mucha gente se ha quedado dormida, porque veo muchos espacios que están acostumbrados a estar ocupados cada semana, y hay espacios que están prácticamente vacíos. Pero qué bueno que ustedes están aquí. Yo creo que el hecho de despertar cada domingo, reunirnos y celebrar la Eucaristía debe ser un motivo para que el domingo tome una característica distinta en nuestras vidas, para permitir que la palabra de Dios proclamada en esta asamblea nos ayude a iniciar una semana, sobre todo guiado y fortalecido por la palabra. Cada semana la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros un mensaje que nos encamina a dar razón de nuestra esperanza y sobre todo a fortalecer nuestra fe. La palabra de Dios debe ser como esa fortaleza en medio del camino. Como dice el salmista, que lámpara es tu palabra a mis pasos. Una lámpara que va iluminando la vida. Porque muchas veces, si esa palabra no se convierte en una lámpara, podemos desviarnos del camino, podemos tropezar, podemos hasta perdernos en medio del camino, porque necesitamos esa luz que vaya iluminando cada uno de nuestros pasos. El domingo pasado dábamos inicio al mes de la familia, y al dar inicio al mes de la familia, con él trae consigo la semana donde la Iglesia nos invita a tener presente el llamado del Señor a través de la vocación a la vida religiosa y a la vida sacerdotal. El Señor seguirá llamando, porque esta empresa es de Él. A lo mejor algunos dicen: hay pocos en el seminario, hay pocos que son llamados, pero el Señor siempre llamará.
A lo mejor el trabajo cada día se irá extendiendo. Si nos fijamos nosotros en nuestro pueblo de Neiva, hace unos años, a lo mejor no muy prolongado, el pueblo de Neiva no estaba tan extendido como hoy. El pueblo se ha ido extendiendo, sobre todo por la parte alta. Yo creo que aquí hay personas a veces que se dan poca cita en la parte alta y no se han dado ni siquiera cuenta cómo el pueblo ha ido creciendo grandemente hacia esa parte alta de la ciudad. El barrio Caballo, con todo lo que conlleva, toda esta parte de aquí, de la derecha, de donde está la nueva escuela, todo eso ha ido creciendo de una forma vertiginosa y el trabajo sigue extendiéndose, cada día se hace mucho más, pero el Señor seguirá llamando y también fortaleciendo en medio de la iglesia a aquellos hombres y mujeres que por el hecho de tomar compromiso de bautizados también irán colaborando en la misión de la iglesia, que es una misión de todos los bautizados. Hoy tenemos una primera proclamación de la palabra tomada del libro de los Reyes. El profeta Elías, un profeta llamado por Dios, sobre todo para anunciar su palabra, para anunciar su mensaje de salvación, su mensaje de vida. El profeta Elías es enviado allí a una ciudad llamada Sarepta. Y allí en la ciudad se encuentra con una mujer que estaba recogiendo leña. Yo anoche decía que hace unos años uno venía por la recta del Salado y no era raro uno encontrarse 5 o 6 mujeres y más con paquetes de leña que salían de esos montes con paquetes fuertes de leña, y muchas veces a uno le tocaba también ayudarle con esa misión que ella tenía de recoger leña para cocer sus alimentos. Ya hoy día vemos poca gente por ahí en esa tarea de recoger leña. Y esta viuda, que no tiene ni siquiera nombre en la palabra, es una mujer sobre todo que, como avala siempre la Sagrada Escritura, es una mujer pobre, como muchas veces suelen ser nuestras viudas en los campos. Muchas veces dicen, las viudas son las que tienen dinero. Y si usted no tiene marido, usted es viuda. Eso es una viuda. Dice, yo no tengo marido. Dice muchas veces, no son viudas, no tienen marido. Y le daban esa connotación de viuda, sobre todo a aquellas que quedaban a veces con una posición, la viuda de fulano, ¿no? Pero toda mujer que conviviendo en una vida matrimonial pierde sobre todo esa parte tan importante en su familia, que es el compañero de camino, el compañero sobre todo en el sostén de la familia. A veces se veía desposeída, desprovista de todo. Y esta mujer allí, recogiendo leña, se encuentra el profeta con ella. En Sarepta, en esa comunidad, en toda esa gran comarca, había una gran sequía, una gran carencia de todo. De allí, el profeta le dice a esta mujer que le prepare un pan. Y esta mujer accede a la petición de aquel hombre de Dios.
Ella dice que le queda poca cosa, que le quedaba apenas un poquito de harina y un poquito de aceite. Pero sobre todo se fía de las palabras del profeta. Es capaz de escuchar la voz de Dios en la voz de este hombre. Y esa voz del profeta que le invita sobre todo a confiar, a depositar su confianza en el Señor, que le dice que la harina no se va a acabar y que el aceite tampoco se va a agotar. Nuestra gente sencilla es capaz de compartir muchas veces de lo poco que tiene, de lo poco que consigue, y lo que da lo hace sobre todo confiando en el Señor. Lo hace de una forma desprendida. Lo hace sobre todo sabiendo que el Señor no abandona a sus hijos. Lo hace confiando plenamente en que Dios va a proveer de todo aquello que sea necesidad en medio del hogar. Y yo estoy seguro que muchas veces cuando tú has salido al encuentro de una necesidad de alguien, has podido ver cómo Dios ha sabido suplir esa necesidad que tú has ayudado a otra persona a poder socorrerla, a poder salir adelante. Porque Dios es así de generoso. Dios es así como actúa en el corazón de aquellos que saben desprenderse, de aquellos que saben depositar siempre su confianza en Él. Que hoy la palabra de Dios nos invite, sobre todo cuando podamos y tengamos la oportunidad de cubrir la necesidad de otra persona, no seamos agarrados. Permitamos que el Señor actúe a través de cada uno de nosotros, que el Señor provea, aún en medio de nuestras carencias, sea proveedor de la necesidad de aquellos que necesitan. A lo mejor esta mujer diría, bueno, voy a hacer el pan, nos quedaremos mi hijo y yo y moriremos, nos quedaremos sin nada, pero voy a hacer lo que el profeta, el hombre de Dios, me está pidiendo. ¿Cuántas veces Dios a cada uno de nosotros sale en nuestro auxilio? Yo recuerdo cuando era seminarista que me tocaba ir de Jarabacoa a Moca cada mes a buscar provisiones que la gente daba para el seminario. En ese momento eran como unos 90 o 100 muchachos en el seminario menor. Y cada mes teníamos la misión de ir cada viernes primero a distintas comunidades. Y a veces había personas que en su pequeño coruquito en el patio cultivaba un poco de habichuela. Y cómo esas personas a lo mejor con necesidad para sus hijos, eran capaces de guardar una higuera llena de habichuelas de Granada para decir, mire, le guardamos estas 3 libras de habichuelas que cosechamos aquí en el patio de nuestra casa. Son capaces, la gente sencilla es así, la gente es capaz de compartir. Yo muchas veces voy al mercado y gente que baja de la loma, que a lo mejor tiene que comprar sus pequeños productos y le dicen a uno, mire, llévese un poquito de tallón para esto. Digo, déme 2 nada más, si me va a dar 4, déme la mitad nada más porque usted está vendiendo, y si me da la 4 entonces no se va a quedar sin la venta, consígame 2 nada más, porque la gente es así, no anda midiendo, no se anda midiendo cuando es capaz de compartir. Y yo me imagino que al hacerlo conmigo lo hacen muchísima gente que llega por allí o baja con aguacate, con un saco de aguacate, y le dice, mire, el otro día la mamá de Faustino me tenía un montón de... No, doña, pero
deme trabajo, deme un poquito, deme la mitad de eso que usted me va a dar, porque es mucho. Y la gente siempre, la gente sencilla, es capaz de compartir así. Nos muestra esa primera lectura la generosidad de esta mujer, que siempre es capaz de compartir aún en medio de su pobreza. También el salmo del día de hoy, el Salmo 145, que nos invita el salmista hoy a ver cómo el Señor sustenta al huérfano y a la viuda, cómo el Señor sale en ayuda de socorrer cada una de sus necesidades. También dice el salmista que el Señor mantiene su fidelidad, porque Dios es un Dios de fidelidad. Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios que desborda, sobre todo en generosidad con cada uno de nosotros. Un Dios que da pan a los hambrientos. Un Señor que abre los ojos al ciego. Un Señor que ama al hombre y a la mujer, que camina en justicia y santidad. Un Señor que guarda a los peregrinos. Cuando yo veía esta parte del salmista, que el Señor guarda a los peregrinos, me transportaba a pensar en todos esos peregrinos que van de Centroamérica caminando hacia Estados Unidos, y cómo tanta gente también con su generosidad, a lo mejor desde su pobreza, son capaces de salir en ayuda de cada uno de ellos, de estos hombres y mujeres que a través de su necesidad que están pasando en sus comunidades, cómo van caminando, cómo van peregrinando día a día en busca de un mejor futuro, en busca de un bienestar, sobre todo a lo mejor no tanto para ellos, sino a veces más bien para su familia. Cómo van peregrinando y cómo tanta gente generosa es capaz también de salir al encuentro de las necesidades de estos hombres y mujeres y niños que van peregrinando día a día en su caminar hacia la tierra, a lo mejor que le parece una tierra de provisión como el pueblo de Israel, una tierra que esperan sobre todo alcanzar para poder tener una mejor situación en medio de sus vidas. Para concluir y dedicarle unos minutitos también a los que han preparado esta celebración, hemos escuchado el Evangelio de Marcos, y en el Evangelio de Marcos dice Jesús desde el inicio, hablando con sus discípulos, les dice: cuidado con los escribas. Muchas veces nuestra familia, cuando a lo mejor uno caminaba con cierto personaje o con un grupo, le decía, nuestra familia nos decía: cuidado con la coyunta, como dicen aquí, cuidado con la coyunta de fulano, cuidado con la contiña de fulano, cuidado con lo que cómo tú andas caminando, cuidado con esto, porque quieren protegerte, porque quieren cuidarte. Muchas veces se escucha y otras veces no se escucha, y al no escucharse se tiene el resultado a veces que deja mucho que decir con aquellos que tú caminas, con aquellos que tú andas. Jesús también en el Evangelio le dice a sus discípulos que se cuiden de los escribas, porque son gente que quieren aparentar lo que no son, porque les encanta querer lucir, querer aparentar todo aquello que en verdad ninguno de ellos era capaz de ser en su interior, en medio de su vida.
les encantaba lucirse, les encantaba brillar, les encantaba aparentar. Y hay mucha gente así, hay mucha gente que le encanta el brillo, que le encanta sobre todo lucirse, que le encanta sobre todo que el reconocimiento, que le reconozcan por encima de todo, que lo que le encanta es que los demás sepan. No, el Evangelio no es así. Jesús le dice a sus discípulos que no, que así no se camina en cristiano, que el cristiano es capaz de compartir sin andar buscando reconocimiento, que cuando tú has entendido el Evangelio de Jesucristo, tú no necesitas brillar, tú no necesitas que los demás sepan, tú no necesitas que los demás reconozcan, porque tú actúas desde Dios, tú actúas desde el toque del Señor en medio de tu vida. Pero cuando tu pretensión en medio de lo que haces es para el reconocimiento, es para lucirte, es para que sepan, entonces ya eso ha perdido totalmente la esencia del Evangelio, ha perdido totalmente a lo que Jesús nos llama a cada uno de nosotros. Nadie tiene que enterarse de lo que tú haces en favor de los demás. Eso se lo dejamos a los políticos, porque a los políticos sí les encanta que tú les reconozcas, que tú le alabes, que los demás sepan que tú haces, que tú das, que tú donas, que tú entregas, hasta hacen revista para que los demás se enteren. A veces, pero de lo que tú haces es de lo tuyo, porque muchas veces de lo tuyo sale poco a relucir y hacer. Tú haces de lo que le quita al pueblo, de lo que llega a tus manos, que es de los demás. Tú devuelves migajas de lo que tú recibes. Tú devuelves en migajas lo que tú has recibido, quitándole al pueblo. Como dice el Evangelio de hoy, devoran los bienes de la viuda. Devoran. Y muchas veces nuestros políticos devoran también los bienes de los demás, los bienes de los pobres, devorando los bienes de los pobres para poder dar, para que les reconozcan, para que les alaben, para que sepan supuestamente que son buenos porque dan, que son buenos porque hacen. Pero ¿dónde está la bondad? ¿Dónde está la bondad? Si eso mismo le pertenece al pueblo, si eso mismo ha salido del pueblo, donde tú estás devolviendo a veces migajas de lo que tú le has quitado al pueblo y estás recibiendo del pueblo. Jesús se queja fuertemente de esta acción. Ojalá que cada uno de nosotros actuemos como esta viuda del Evangelio, actuemos como la viuda del Evangelio, que desde su generosidad, de una manera muy distinta a la viuda de la primera lectura, donde el profeta le había anunciado, donde el profeta le había dicho que no se iba a acabar el aceite, que no se iba a acabar la harina. Le prometió el profeta, le profetizó con los labios y el corazón que eso no se iba a agotar. La viuda del Evangelio no. La viuda del Evangelio no dice el evangelista que lo que ella donó se iba a ser recompensado, se le iba a multiplicar. No, lo dio con su confianza puesta siempre en el Señor. Y dio, dice el evangelista, desde su necesidad, dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Cuando voy a donar, cuando voy a dar, lo doy de corazón. Cuando voy a hacer algo por alguien, lo hago desde el corazón. Lo hago desde la alegría. Lo hago desde una donación desinteresada. Lo hago sin buscar reconocimiento. Lo hago sobre todo viéndome yo reflejado en la necesidad de ese hermano, de esa hermana. A eso estamos llamados. Ojalá que el Señor a cada uno de nosotros hoy
en esta proclamación de la palabra nos veamos cada uno de nosotros reflejado en estos personajes que tanto la primera lectura como el Evangelio nos muestran. Vamos a pasar para que los que han preparado esta liturgia compartan en unos breves minutos esta semana también vocacional para nuestra iglesia dominicana.